Hola, ¿qué tal? Yo soy Sucubus. Antes que nada, quiero compartirles las secciones de Extravagancia. Acompáñenme los lunes y miércoles en la página de Facebook en mi sección Disonante, en donde encontrarán recomendaciones musicales y datos sobre las mejores bandas. Para los días martes, en nuestro canal de YouTube, encontrarán presentado por mí el Opinanding Random. Siempre un tema diferente desde la muy humilde, sencilla, pero extremadamente elocuente perspectiva de su servidor. Y acá Mono, gustoso de traerles en su sección Entre Líneas en la página de Facebook las mejores recomendaciones de libros y lecturas de interés, diversos autores y géneros y algunos datos curiosos sobre los mismos. Asimismo, en el canal habrá podcast nuevo cada viernes con sus personajes favoritos de Extravagancia. ¿Qué tal a todos? Muy buen día tengan todos ustedes, espero se encuentren bastante bien. Yo soy Shadow y para el Opinanding Random de esta semana voy a estar hablando de algunos de los posibles futuros para el UCM. Debo decir que tomé una pequeña pausa antes de comenzar toda esta grabación, debido a que quería ver cuál era el enfoque que se le iba a dar posterior a lo que es la serie de Loki. Cuando salió el tráiler para esta serie quedé un poquito con duda porque no tenía bien claro cuál era la idea detrás de todo esto. O sea, se me hizo un poco extraño, dado que no dejaba muy explícito qué era lo que querían hacer más adelante con él, ¿no? Pero ya visto los primeros capítulos, digo, todavía no llegamos ni siquiera a mitad de temporada, ya más o menos nos damos cuenta una idea de qué es lo que quieren hacer con esta serie y cuál podría llegar a ser el futuro de todo el UCM en general. Antes que nada hay que hacer una pequeña pausa para ver todos los villanos importantes que ya han sido utilizados y por obvias razones no van a poder aparecer de nuevo en el UCM. Y además de eso incluyo algunos que tampoco podrían estar dentro de él, pero esto más que porque ya se hayan sido utilizados es por el aspecto de contrato. Ya que como bien saben hay algunos personajes que no están bajo la... Pues sí, directamente bajo contrato con la gente de Marvel Studios y fueron prestados a la gente de Fox, me parece, y es precisamente por eso que algunos no podrían directamente tener una aparición con dentro del UCM, ¿no? Entonces, primero que nada, hay que mencionar que muchos de estos villanos grandes que ya fueron utilizados llegaron a tener incluso en su aparición situaciones en las que estuvieron o muy mal desarrollados o fueron una versión muy mediocre de su personaje, como por ejemplo lo que es el caso de Ultron. Si bien Ultron tuvo una aparición en la que fue el villano principal de la película y puso en aprietos a los Vengadores y demás, hay que tener en cuenta que realmente su desarrollo de personaje fue muy pobre. Normalmente se conoce que él es un villano muy fuerte, ¿sí? Pero tengamos en cuenta de que en sus orígenes reales, él funge como un asistente para Tony Stark y funge también como un guardián de una de las prisiones para los villanos, pues sí, de más alta categoría, en una base creada precisamente por Tony Stark y la gente de S.H.I.E.L.D. Y es más adelante cuando se supone que él ya se termina corrompiendo y se vuelve un villano directamente, ¿no? En este caso pasa algo muy distinto, sus orígenes son completamente diferentes y surge de lo que es una de las gemas del infinito y a partir de ello pues se desarrolla toda la historia de Age of Ultron, ¿no? Es precisamente por esto que vemos que es un personaje que tuvo tuvo sus altibajos, ¿no? Tuvo dentro de todo un desempeño regular como villano, pero sí en cuanto a desarrollo de personaje quedó bastante a deber, ¿no? Uno de los villanos que sí tuvo más a quien exigirle, porque nos dejó muy mal a todos los fans, fue el caso de Dormammu en Doctor Strange. A lo mejor puede haber gente que no conozca tal cual al personaje y cuando lo vio fue como de, pues sí, se ve un tipo grandote y ya, ¿no? Pero en realidad es uno de los villanos más fuertes del UCM, tiene una capacidad destructiva enorme, tiene habilidades muy
muy extrañas que incluso se hacen complicadas hacerle frente por el mismo Doctor Strange. De hecho es prácticamente su némesis, ¿no? Pero lo visto en la película de Doctor Strange lo deja en tan mala posición que yo no sé si no supieron directamente cómo abordarlo o fue nada más por tener un villano de relleno o algo de ese estilo, algo similar a lo que pasó en esto es otra cosa, pero lo que pasó en Batman v Superman cuando metieron a Doomsday, que no tuvo ningún sentido. O sea, metieron uno de los personajes más grandes de ya ni siquiera de solo Superman, sino para lo que es enteramente la Liga de la Justicia, de relleno de esa forma tan mala, y pues quedó completamente olvidable, tal cual es el caso de Dormammu. Se hizo exactamente lo mismo en este caso. Uno de los villanos más grandes, con más poder, más influyentes de todos, quedó en la nada absoluta. Entonces pues es algo, quedó deplorable, muy triste, y pues quedó ahí sin más, ¿no? Fue para ayudar a la introducción de Doctor Strange, pero solamente eso. Otro de esos casos similares es Ego en Guardianes de la Galaxia 2, que sí, vienes en un planeta y todo este asunto, y de igual manera se abordó muy extraño. Su desarrollo de personaje fue muy corto, estuvo muy chafa, e incluso la forma en la que se supone que lo derrotaron fue una estupidez. O sea, únicamente fue una bomba al núcleo y se acabó, cuando se supone que él es un ente muy inteligente, con muchas capacidades, que puede dar para mucha historia, y quedó otra vez en la nada. Y es un personaje que de nuevo no va a poder ser utilizado más adelante. Ahora, si estamos hablando de personajes que directamente no podrían ser utilizados por cuestiones de contrato en el UCM, serían algunos de los que aparecen en lo que es X-Men, sobre todo, como bien lo puede ser Apocalypse o la Phoenix Force, ¿no? Apocalypse salió en una de las películas de X-Men con el mismo nombre, y es otro de estos personajes enormes, casi al nivel de Thanos, que fueron muy pobremente abordados, ¿no? Sí, en cierta forma se muestra que es uno de los mutantes más fuertes y que tiene capacidades para dar más fuerza a otros mutantes, y etcétera, etcétera, pero aún dentro de todo quedó muy pobre, ¿no? Entiendo que en cierta forma no lo pueden romper demasiado, porque sería a lo mejor meterse en cosas que no podrían manejarse en una sola película. Pero es precisamente por eso que siento que muchos de los villanos que llegan a meter, que son tan grandes, no deberían ser metidos tan al azar, ¿no? A lo mejor sería más inteligente guardarlos para un momento más particular, cuando ya se tenga un poquito más preparado el terreno, y meterlo, en lugar de decir, bueno, este es un personaje importante, vamos a meterlo de una vez y que salga lo que salga, ¿no? Eso fue un error muy grande. Igual lo que es en el caso de la Phoenix Force, que se abordó un poquito en lo que es X-Men Dark Phoenix. Ni siquiera es como tal cual un ente, ¿no? Esa es una energía, propiamente dicho. Y la forma en la que se trató en esta película fue igual un poco extraña. No quedó de quedar como algo que reflejara de verdad sus capacidades y su poder destructivo como lo que es, dado que es una energía virtualmente incontrolable, ¿no? O sea, es una energía cósmica que no, en esencia es casi ¿cómo decirlo? Es prácticamente incalculable el ver hasta dónde puede llegar. Y se abordó como sí, es fuerte, sí es complicado de vencerlo y todo, pero pues hasta ahí, ¿no? Solamente eso. Es muy extraño lo que estuvieron haciendo ahí. Otro de los casos horribles que hubo para Marvel fue el caso de Galactus, que aparte salió con Silver Surfer en lo que es la película de los Fantastic Four, la parte 2. Y tampoco reflejaron nada de sus capacidades. O sea, Galactus está prácticamente a la par de lo que es Thanos.
Y en esa película no representó absolutamente nada de lo que ese personaje realmente es, ¿no? O sea, es el destructor de mundos, él consume partes de lo que es el universo, pero quedó simplemente como si fuera un hoyo negro, una nebulosa ahí extraña. Y sí, o sea, dicen, tienes esa capacidad de absorber el mundo y va a ser tal cosa. Y lo resolvieron de la forma más estúpida que se les pudo haber ocurrido. Y nada más por ese detalle es un personaje que quedó en la nada, que quedó olvidado, o el único momento en el que a lo mejor lo podrías recordar es por lo malo que fue en su presentación. Solamente eso. Otros de los personajes que a lo mejor igual ya salieron o no van a poder salir más adelante y hubiera estado interesante verlos, pues sí, en otro entorno, es el aspecto de lo que era Hela y Surtur, ¿no? Hela, como bien sabemos, en el UCM se maneja como que es hermana de Thor y de Loki, aunque en la mitología realmente es hija de Loki, ¿no? Y es extraño porque Hela incluso tiene, digo, hablando en el universo de Marvel, no tal cual en lo que se vio en la película, ella posee lo que es, podríamos poner entre comillas, su propia dimensión. Ya desde ahí tenemos en cuenta de que es un personaje sumamente fuerte, tiene una influencia muy grande, tiene habilidades muy similares a las que tiene Loki, y en un todo representa un personaje bastante grande. Pero en la película, en su aparición en la película de Thor 3, se ve un poco extraño, porque se menciona que ella estuvo mucho antes que Thor, mucho antes que Loki. Para ese punto en el que ella aparece, ya había pasado mucho tiempo junto con Odín, librando batallas que ya habían quedado en los anales de la historia. Mucha gente la respetaba y etcétera, etcétera, precisamente porque se representa que es un personaje muy fuerte y demás. Pero ya directamente cuando aparece en la película, aunque sí aparenta ser un personaje muy fuerte y puede tener un 1 contra 1 en buena medida contra Thor, no queda expreso tal cual en escena lo fuerte que se supone que es. Queda un poco extraña esa parte. Es algo que no me terminó de convencer, pero pues fue de la forma en la que la quisieron hacer y no hay mucho que se pueda hacer al respecto, ¿no? Igualmente con lo que es Surtur. O sea, a Surtur lo dejaron prácticamente en blanco. O sea, dijeron, tú tienes la finalidad de acabar con todo Asgard. Tú únicamente tienes que hacer pues sí, tu rol en el Ragnarok y hasta ahí. O sea, tú cumples con esa parte y se acabó. Cuando Surtur de verdad implica una fuerza mucho más grande, que sí puede combatir o hacerle frente a otros de los villanos más grandes de Marvel. Pero otra vez, volvemos a lo mismo, quedó en la nada absoluta. Fue más un pretexto para avanzar en la historia de Thanos que otra cosa, ¿no? Y pues bueno, obviamente tenemos ya lo del caso de Thanos, que sí tuvo un desarrollo mucho más grande, pero obviamente eso tenía que ser así, dado que a lo largo fueron 10 años, estuvieron haciendo un desarrollo, si no directamente de él, sí de lo que era su historia y hacia dónde querían dirigir la saga, ¿no? En este caso empezaron con todo lo que era las gemas del infinito, un poco de guiños para decir que Thanos estaba detrás de todo ese asunto, con el asunto de Ronan, con el asunto de Loki y demás cosas. Pero ya no fue sino hasta llegado el momento de su aparición como, pues sí, como villano en contra de los Vengadores, que se explicaron sus orígenes, ¿no? Y es precisamente por esto que yo empiezo a considerar, visto lo que han salido en las series de Marvel en estos últimos meses, cuáles podrían ser algunas de las opciones viables para el futuro del UCM. Primero que nada, tengamos en cuenta de que hay
hay algunos personajes que ya salieron en las series que nos dan un poquito de guiños de hacia dónde se podría dirigir. Primero que nada es Agatha en WandaVision. Si bien no es un personaje que a lo mejor pueda representar un villano al cual le hagan frente todos los Vengadores en conjunto, sí nos podría ayudar a lo mejor para lo que es un desarrollo de personaje, ya que tenemos que Scarlet Witch ha sido un personaje relativamente recurrente en el equipo de los Vengadores, y si bien se sabe que es un personaje fuerte y ha demostrado ser valiosa para el equipo, realmente no se ha visto ni de cerca sus capacidades reales en comparación a lo que es el personaje de los cómics, ¿no? Que sí, esa cosa está rota por completo. Y es precisamente lo que vino a hacer Agatha en la serie de WandaVision. Vimos una faceta muy distinta de lo que es la Scarlet Witch que conocíamos ya de películas pasadas, en donde ella prácticamente ya tiene cierto dominio de la propia realidad, ya tiene un poco mejor control de sus habilidades y se empieza a ver cómo poco a poco va subiendo de forma exponencial su capacidad, ¿no? Y el hecho de que Agatha haya quedado al final de WandaVision como un personaje que podría ser como una maestra, digamos, para Scarlet Witch, pues más o menos nos indica que puede llegar podríamos llegarnos a encontrar con una de las versiones más fuertes de Scarlet Witch para finales de lo que es esta nueva saga del UCM, ¿no? Ahora, retomando con lo que era el aspecto de Loki, ya se vio en los primeros capítulos como incluso se dice, ¿no?, que lo que son las gemas del infinito, en el sitio en donde ellos están, muchas veces los usan incluso como pisapapeles, porque este es un sitio que se encuentra fuera de lo que es el espacio-tiempo prácticamente, ¿no? Es una zona donde la física se encuentra de una forma completamente distorsionada y tiene unas leyes completamente distintas. Entonces, ¿esto qué implica? Implica movimientos temporales, implica transiciones a través de dimensiones, y es por eso que yo ya tengo algunos de los posibles villanos que estaría interesante ver y que podrían o no afectar la continuidad de lo que es el universo de Marvel. El primero de ellos es bastante poco probable que llegue a aparecer. Esto debido a que para que su aparición fuera un poquito barajable pues sí, de cara al futuro, tendríamos que retomar lo que es a Galactus y en cierta medida lo que es a Ultron. ¿Por qué? Este personaje es Annihilus. Para la aparición de Annihilus primero tendríamos que desarrollar lo que es la zona oscura, llamémosle, en donde se supone que a Galactus dejan pues prisionero para que deje de alimentarse de este universo, y es en el momento en el que Galactus logra escaparse de ese sitio que Annihilus sale precisamente de ese lugar, que era como que su lugar de origen, y es cuando empieza a causar estragos en el universo de los Vengadores, ¿no? Primero sería desarrollar esa parte para que pudiera después aparecer. Es precisamente por eso que yo lo veo como un personaje muy difícil de que llegase a aparecer. Hay varias cosas que se deben de desarrollar antes, y basándonos en el estado que se encuentra pues todo el universo de Marvel en este momento, es muy 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 difícil que se pueda llegar a abordar. Sin embargo, otro personaje que a lo mejor sería mucho más fácil abordar y no implicaría meter ninguna cosa rara de que recurriera a otros villanos que ya se utilizaron y nada de eso, perfectamente podría ser Gravitón. Es un personaje sumamente fuerte, no es un personaje fuera, pues sí, algo que sea de un aspecto cósmico, que se encuentre fuera del planeta, y es un personaje bastante fuerte con el cual se podría desarrollar una historia dentro del universo en el que estamos, y sería interesante verlo, porque muchas veces queda un tanto en el olvido, y es
considerablemente interesante. Sí, pueden checar su set de habilidades y es muy, muy interesante. De hecho, ese personaje apareció en la serie animada de Los Vengadores. Y vamos, se nota la fuerza y la influencia que puede llegar a tener este personaje también. Ahora, el que yo considero que es el mejor o el más posible que venga a suplantar a Thanos para esta siguiente parte, debido a todo lo que son los movimientos temporales, lo que son los cambios entre dimensiones y todo ese asunto, es Kang. Esto debido a que él, entre su set de habilidades, se encuentra todo esto que ya se ha mencionado, ¿no? O sea, la capacidad de moverse a través del tiempo, tiene diferentes versiones a través de a través del multiverso. Y es probable que sea un buen villano central para la siguiente fase, o incluso ya ni siquiera esta pequeña fase, ¿no? Que normalmente hacen así como de 3-4 películas en todo el universo, sino que sea el villano final de los próximos 10 años, como fue el caso de Thanos, ¿no? Que se desarrolle bien y sea el último jefe, digamos, al que se pudiesen enfrentar. Estaría muy interesante que hicieran eso, dado que es muy fuerte, muy fuerte. Y además implica muchos problemas para todos los Vengadores. El problema también aquí radica en que nosotros ya perdimos a muchos de los personajes importantes que se supone que le pueden hacer frente a él, como bien es el caso de Tony Stark, que él ya lo perdimos directamente por asuntos de guión. Perdimos a Black Panther, esto pues porque falleció el personaje, perdón, quien hacía el personaje principal. Perdimos a Steve Rogers, igualmente por cuestiones de guión. Y quedaría un poco abierto el aspecto de ver quiénes podrían a lo mejor adicionarse a este nuevo grupo. Antes de que llegase lo que era Endgame y Infinity War y todo ese asunto, yo creí que quien en realidad iba a venir a hacer toda la limpieza de este asunto, y quien iba realmente a dar un giro a toda la historia, iba a ser Adam Warlock, debido a que él ya había sido mencionado en la escena post créditos en Guardianes de la Galaxia 2, y en la historia él es portador de lo que es la gema del alma. Entonces yo supuse que por ahí iban a ir los tiros, y pudo haber sido un buen guiño a lo que es la cosa de los cómics, y pudo haber dado un giro importante a la historia. No fue lo que ocurrió a final de cuentas, ¿no? Pero sigue estando ahí como un personaje que es casi un hecho que va a salir en la tercera parte de Guardianes de la Galaxia. Y quedaría un poco a ver quiénes formarían la nueva escuadra principal de los Vengadores. Y más importante que eso, a lo mejor, es ver quién va a estar a la cabeza de ese nuevo equipo. Hay varios personajes que a lo mejor podrían llegar a ser... podrían llegar a encabezar este nuevo grupo, ¿no? Si nos vamos por fuerza, el más lógico vendría a ser Scarlet Witch, ¿no? Sin embargo, tengamos en cuenta que es un personaje con muchos problemas psicológicos. Es un tanto, digamos, imprevisible. Y es precisamente por eso que no considero que pueda llegar a ser tal cual un líder en el grupo de los Vengadores. Sí puede que llegue a ser una de sus piezas más fuertes, pero tal cual un líder dudo mucho. Si nos fuésemos a quien históricamente es el nuevo líder, bueno, o sea, el líder del grupo de los nuevos Vengadores, ese caso sería Spider-Man. Y quedaría bastante bien, porque tengamos en cuenta de que al final de la última película del Hombre Araña, él, pues digamos que retoma ciertos detalles de lo que en su momento fue Tony Stark, y precisamente por ello podría ser a lo mejor podría representar un buen líder, ¿no? Si se da un desarrollo adecuado, podría llegar a ser un buen líder para el grupo de los nuevos Vengadores. Sin embargo, ¿quién me parece a mí
que es más seguro que quede a la cabeza de todo el grupo, tomando en cuenta el desarrollo que tuvo en su serie y con el aspecto que tiene la demás gente de él ya para ese punto, es Falcon, ahora ascendido a Capitán América, debido a que él ya representa un ícono para la gente, como en su momento fue Steve Rogers, ¿no? Digo, a mí nunca me ha gustado Steve Rogers, pero sí debo decir que lo que hicieron con Falcon para dentro de esta serie podría perfectamente ser un indicio de que él va a ser quien va a estar, pues sí, al frente de todas estas fuerzas, y podría representar perfectamente un buen líder que los lleve a lo que viene más adelante y pues terminar uniéndolos a todos de una u otra forma, ¿no? Ya hizo bastante bien su chamba en solitario, y sería ver cómo les gustaría abordarlo más adelante, ¿no? Y pues bueno, estas son las cosas en las que he estado más o menos pensando, analizando con las películas que ya tenemos ahorita, las series que ya han salido, y con la nueva edición de Loki y lo que ha estado aportando en estas últimas semanas, pues más o menos nos podría estar diciendo que ese es hacia donde quieren guiar esta nueva fase de Marvel. Será cosa todavía de ver, queda muchísimo por ver. Ya que hay algunas películas que ya fueron anunciadas, ya están sus trailers, pero aún no se ha definido ni quién es el villano, ni cuál es realmente la historia a la que se quieren dirigir. Entonces pues quedaríamos a lo mejor un poquito ahí cortos, pero de momento estas son algunas de las opciones que yo considero que estarían bien. Y esto obviamente deja abierto a debate cuáles son las ideas que ustedes pueden tener, cuáles son los personajes que a ustedes les gustaría ver en alguna de estas películas, y en general pues su visión del futuro para esta saga de películas. Entonces pues bueno, sería todo por el Opinanding Random de esta semana. Les agradezco mucho su compañía y nos estaríamos viendo la próxima semana. Les recuerdo seguirnos en nuestra página de Facebook para que tengan acceso a nuestras otras 2 secciones, que seguramente van a encontrar ahí siempre algo que les interese. Y nuevamente les agradezco, muchas gracias, nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego.